Aprovecho para comentar que esta mañana tuvimos mentoría, seguimos con la mentoría de profesionales que está resultando útil y eso la verdad que es una alegría y es también una oportunidad para compartir que está buena. Estamos participando gente de acá de la Argentina y también de Chile. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a dar unos 2 minutitos más y ya empezamos. Bueno, ya vamos empezando. Entonces, yo voy a desaparecer en principio y va a aparecer una presentación. Puede ser que de vez en cuando yo me ponga para que me veas tomando mate, pero voy a pasar una pantalla con algunas cosas escritas que puede resultar útil. Bueno, saludar de nuevo. Buenas tardes, yo estoy acá en Salta, norte de la Argentina, el norte andino de la Argentina, y me voy a presentar brevísimamente. Mi nombre es Constanza Ruiz Danneger, yo soy investigadora de la Universidad Nacional de Salta y del pez volador, y trabajo en el Serena, que es un centro de referencia en autismo. Eh, bueno, estudié educación y estudié psicología del desarrollo y me dedico a eso, esa es mi perspectiva. Y soy mujer, entonces también es mi perspectiva para hablar sobre este tema, así como debo mencionar, porque es como la base, que yo misma soy una mujer autista que me dedico a la investigación, así que este tema del que voy a hablar hoy me toca especialmente y es una alegría poder hablar, aunque sea unos minutitos, con vos, contigo, para compartir algunas cosas que son muy sencillas. Las cosas que voy a compartir son muy sencillas, pero no por sencillas son menos, por un lado, complejas. Son cosas sencillas las que voy a decir, pero cada una tiene una enorme complejidad y tiene muchísimas consecuencias, no tan solo para las mujeres eh, sobre las que se hace investigación, o las mujeres que se dedican a la investigación, sino sobre esto que vamos a compartir impacta sobre la vida de las mujeres
que estamos dentro del espectro autista y sobre todo a la comunidad autista. Ya vamos a ver también un poquito por qué. Bueno, sin más preparativos ni preámbulos, vamos al tema. Y como te digo, yo voy a, en principio, desaparecer, espero que eso sea así, y va a aparecer una pantalla. Bueno, aquí está esta pantalla. Lo primero es que aquí hay una interacción de los tres términos que están en el título, que en principio son términos obvios, pero aquí no hay nada obvio, esa es la primera cuestión, no hay nada que sea obvio. Entonces, primer término, mujeres. ¿De quiénes estamos hablando? De mujeres sobre las que se hace investigación, mujeres que son autistas sobre las que se hace investigación. Primero, ¿quiénes son las mujeres? Primero, ¿de quiénes estamos hablando cuando hablamos de mujeres sobre las que se investiga? Y en tanto son sujetos de investigación, que esa es otra cuestión. Primer término, entonces, ¿qué es esto de mujeres? Segundo término, que como te digo acá, nada es obvio y no es que estemos complejizando de la nada, porque esto es así de real. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autismo? En términos prácticos. Y en términos prácticos significa aquí cómo se va a medir. ¿Cuándo vas a poder decir que alguien tiene autismo? Que eso es lo más básico también. O sea, si te estás diciendo autismo e investigación, tenés que tener alguna forma de decir que la gente que está siendo investigada, que va a ser el sujeto de investigación, tiene autismo. Entonces, ahí hay otro tema. Y después, ¿de qué investigación estás hablando? Que ahí habría un montón de cuestiones que son metodológicas. Estos tres términos están en interacción con otros términos y puse algunos acá en esta pantalla, que son las palabras sexo y género, otras palabras que son detección, diagnóstico y otra palabra que es camuflaje. Desde mi punto de vista y según el conjunto de lo que se ve, según cómo interactúan, por un lado, las mujeres definidas como mujeres, que ya vamos a ver un poco sobre eso, la realidad del diagnóstico y cómo se hace, y por otro lado, la realidad cotidiana de las mujeres dentro del espectro autista de camuflar, son cuestiones que están en interacción y que tienen que ver estrictamente con la investigación. Bueno, primera cuestión. Habría que distinguir cuando se dice mujeres e investigación en autismo, ¿de quiénes estás hablando? Porque por un lado tenés mujeres, así como fueron definidas por sexo, según cómo nacieron, o sea, lo que se dice en investigación a veces se registra así, sexo registrado al nacer, varón, mujer. Y después, en razón del desarrollo, las posibilidades que hay de que ese sexo asignado al nacer no coincida. Uy, la batería se está agotando. Voy a tener que moverme un poquito. A ver, espera, a ver cómo hacemos. A ver cómo hacemos. Voy a tener que cortar la transmisión un poquito y ya vuelves. Vuelvo aquí. Vuelvo aquí. Entonces, convendría no, hay que distinguir el sexo asignado al nacer y la diversidad que se encuentra al cabo
del desarrollo y a veces en términos de relativamente pocos años ya mucha diversidad respecto del género, incluso sabiendo ya con mucha confirmación que las personas que estamos dentro del espectro del autismo, podemos comprobar que la diversidad que hay dentro de nuestro colectivo es mucho mayor, e incluso posiblemente más tempranamente, que lo que se da dentro de otros colectivos. Bueno, en términos de diversidad. La otra cuestión que convendría aquí resaltar es que los estudios de género o que tienen en cuenta las cuestiones de género son relativamente nuevos como campo de estudios y también como perspectiva. Y eso cuenta también dentro de la investigación sobre el autismo. Entonces, investigar sobre mujeres implica investigar con enfoque de género, así como sería lógico, pero dada la novedad de este campo de estudio, hay que tener en cuenta que los estudios anteriores, en los cuales eh, se tomaba registro respecto del sexo, género, no daban demasiadas opciones. Entonces, cuando uno encuentra un estudio anterior que dice mujer, no sabemos si lo que significaba eso es lo mismo que se puede encontrar en estudios actuales, por lo cual ahí esa indefinición lleva a que haya muchas comparaciones que no pueden hacerse y por supuesto conclusiones que todavía no pueden sacarse. Hay, hay mucho para estudiar, pero también hay muchas limitaciones respecto de lo que se puede hacer con los datos que se cuentan. Otra cuestión que es importante y tiene que ver con la investigación sobre mujeres en autismo respecto de este tema es que aún hay pocas investigadoras mujeres en general en todos los campos de la ciencia. Eso sigue siendo así, aunque también en el campo de las ciencias sociales, y esto tiene que ver con cuestiones de género, hay más mujeres en general, que una parte de los estudios de autismo son estudios de ciencias sociales, por supuesto, pero aún contando que hay en general en la investigación científica hay menos mujeres que no mujeres, por decirlo así, o sea, si estamos restringiendo a mujeres en este caso, pero aún dentro de ese campo de mujeres hay pocas investigadoras trans que con su punto de vista pueden aportar claridad respecto de muchos aspectos que todavía no se conocen. Entonces, a esto solo lo menciono como una cuestión histórica que condiciona el conocimiento y el avance de la investigación en este campo y saber realmente qué es lo que pasa con mujeres y autismo. Bueno, lo que te decía recién, en estos estudios sobre la realidad, para tratar de conocer la realidad de las mujeres dentro del espectro del autismo, se sigue trabajando sobre el material existente. A veces no se hacen estudios nuevos, sino que se hace lo que se llama estudios retrospectivos, en los que se trabaja con material con el que ya se contaba, a veces haciendo comparaciones entre material que viene de distintas fuentes. Y ese material, al ser antiguo, tiene estas limitaciones que te decía y no permite hacer demasiadas distinciones. Bueno, en base a los estudios que hay, lo que se encuentra que ya de por sí es
un tema que tiene gran relevancia, es que no hay hasta este momento condiciones siquiera para que podamos conocer cuál es el porcentaje relativo de mujeres dentro del espectro autista, que es una forma de decir, entre otras cosas, no podemos llegar a saber en este momento cuántas son las mujeres que están dentro del espectro autista, por un lado, y por otro lado, cuál es el porcentaje relativo respecto a no mujeres, por decirlo en términos generales. O sea, cuál es el porcentaje de mujeres respecto de, como lo informan los estudios más corrientemente, hombres versus mujeres. Leo aquí de un estudio muy reciente. Históricamente el autismo ha sido visto como un trastorno predominantemente masculino con proporciones de sexo entre hombres y mujeres típicamente informadas como de 4:1. O sea, sería por 4 hombres habría una mujer autista. Y otros estudios informan una proporción tan alta como de 7:1. 7 hombres por una sola mujer en esa proporción. Sin embargo, hallazgos posteriores sugieren que la discrepancia en la proporción podría ser menor o incluso en algunas muestras, y esto tiene como referencia un estudio que salió este año, en algunas muestras se encontraría que la proporción es igual, o sea que habría tantas mujeres como hombres. Se han informado también proporciones tan bajas como 3:1 en niños y podrían ser más bajas aún entre gente adulta. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esta cuestión de no saber siquiera, no tan solo cuántas son, sino saber siquiera cuál es el porcentaje de mujeres dentro del espectro autista respecto de hombres o de, como te decía, más en general, no mujeres? Esto podría conducir a fallas. Sigo leyendo acá un estudio y ya vamos a hacer algún añadido. Esto puede conducir a fallas en el diagnóstico y fallas en el tratamiento de las mujeres en general, incluida la reducción de la eficacia y los efectos secundarios negativos imprevistos dentro de tratamientos farmacológicos por cuestiones que son corporales y mayores necesidades de servicios y barreras para el tratamiento en relación con los hombres que con las mujeres. Esto es lo que dice este trabajo, y también me pareció algo así como que dejaba una puerta, por un lado una puerta cerrada y por otro lado una puerta que convendría abrir. El estudio este del cual saqué estas palabras decía, puede conducir a fallas en el diagnóstico, en el tratamiento de las mujeres, esta cuestión que tiene que ver con lo farmacológico, podría conducir a mayores necesidades de servicios y más barreras, podría conducir a otras necesidades de tratamiento no satisfechas. Y ahí, como te digo, hay una cuestión que queda abierta porque habría que ver cuáles son esas necesidades de tratamiento no satisfechas, pero a la vez, desde mi punto de vista de ser mujer también y ser una persona autista adulta, me parece que convendría resaltar, y esto para la gente que investiga y que podría estar escuchando o mirando ahora, no tan solo cuestiones de tratamiento o farmacológicas o cuestiones relacionadas con diagnósticos,
o con cuestiones por el estilo, sino además de tratamiento, está la vida misma, porque hablar de tratamientos, diagnósticos, etcétera, significa los aspectos de algunos aspectos de una persona autista que tienen que ver con cuestiones médicas. Y la vida de una persona autista va todo más allá de lo médico. Entonces, además de tratamiento, habría que pensar en cuestiones educativas, de ocio, de todo tipo de cosas que tienen que ver con cuestiones de género. Entonces, como te decía acá, reconocer que cuando se habla de investigación, mujeres y autismo, hacer referencia solamente a cuestiones de tratamientos, diagnósticos, cuestiones incluso medicamentosas, significa una puerta cerrada y eso es en sí mismo una puerta que hay que abrir. Bueno, sigamos y voy a ir siguiendo, ya había avisado sobre esto cuando avisé sobre esta posibilidad de podcast. Esto tiene referencia a un artículo que salió en estos días y es básicamente la información que tengo aquí para compartir. Entonces, a la luz de todas estas carencias en los datos, hubo llamados para mejorar la caracterización de las mujeres en el espectro autista y aumentar su representación en la investigación, interpretado esto como aumentar la representación de las mujeres dentro de las muestras que se estudian en la investigación, porque lo que se encuentra, y es concreto y tiene muchas consecuencias, es que las mujeres como participantes en las investigaciones están subrepresentadas. Eso no es exclusivo del autismo, porque en general en los estudios de investigación los hombres suelen estar desproporcionadamente sobre representados, pero eso, o sea, puede pasar en todos los campos, pero ahora estamos viendo el tema del autismo. En el autismo también pasa. Bueno, eh, yendo o sea, al principio te decía, convendría ver tres puntos, básicamente. Uno, mujeres y la complejidad que eso significa y que no es algo obvio. Por otro lado, autismo. Si estamos haciendo investigación sobre autismo, las muestras que se tomen tienen que ser de personas que tienen autismo. No se puede tomar cualquier persona, cualquier mujer en este caso, y hacerla participar en un estudio y decir que es un estudio de autismo. Entonces, algo que es básico aquí es cómo saber si una persona tiene autismo para incluirla en un estudio. En este caso, cómo saber si una mujer tiene autismo para que sea incluida en una investigación. Y acá hay un supuesto que aparece en general en la investigación y que sería como de alguna forma la misma puerta cerrada, que es una puerta que hay que abrir y que ya te había mencionado. El supuesto aquí es que autismo es igual a trastorno del espectro autista o trastornos del espectro autista o del espectro del autismo. Trastornos, que es una palabra de el vocabulario psiquiátrico. Entonces, la interpretación que se hace en la investigación del autismo de modo general, y es como está tomado en este artículo que estamos comentando y que dejo para comentarios, porque la verdad que esto lo ameritaría. La definición que se toma es esta: autismo es igual a la versión psiquiátrica del autismo.
que no coincide necesariamente con la versión que podría ser, por ejemplo, la antropología o algunas otras ciencias. Esto es un supuesto, lo dejo aquí, conviene siquiera mencionarlo y seguimos adelante. Teniendo en cuenta ese supuesto, ¿cómo se incluye a la gente en la investigación sobre autismo? Midiendo, probando de alguna forma que tiene autismo, entendido como TEA, según los criterios diagnósticos que están en el DSM-5, básicamente, que es un manual psiquiátrico, midiendo y confirmando de alguna manera que eso es así. Entonces, ¿qué medidas se usan para respecto del autismo como TEA? Podríamos reconocer que hay unas medidas que son de presunción de autismo, que son como de, no se puede hablar de prediagnóstico, pero medidas que son como de, grosso modo podríamos decir, en el sentido de que tomando el símil del ictiólogo, esto ya lo comentaremos alguna otra vez, que la verdad que es una metáfora que es útil y la voy a decir simplificada aquí. Supongamos que tenemos una, tenemos un colador. El colador podría ser un colador que deje pasar cosas grandes o cosas más chiquitas. Entonces, hay unas medidas de autismo que son como medidas de grano grueso, podríamos decir, que a partir de las cuales se toman algunos ítems como ítems clave y ya podríamos tener ahí una primera medida de autismo que si se cumple, que una persona tiene tal característica, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, o no tiene tal característica, no tiene tal otra, tal otra, tal otra, podríamos decir, es bastante posible que tenga autismo, según esta medida como de grano grueso, que podríamos llamar también una medida de presunción de autismo, como son las medidas de detección, cuando dicen detección de autismo o identificación de autismo, que no son diferentes, solo que tienen un menor grado de detalle y precisión y también otras finalidades que las medidas que son diagnósticas o que cumplen criterios diagnósticos. En este caso, los criterios diagnósticos son los que están definidos en los manuales psiquiátricos, según los cuales se hacen los diagnósticos. Los diagnósticos siempre son médicos y tienen sentido médico, claramente. Las medidas que cumplen los criterios diagnósticos son dos. Una medida es una escala de observación que se llama A2. Hay una primera versión que se llama A2 solo y otra versión que es el A2 2, que es una versión revisada y mejorada de aquella otra. Aunque en estudios antiguos lo que se usaba era A2, no A2-2. Bueno, y ADI, que es una entrevista que también conduce a mediciones de criterios que son diagnósticos también. También puede utilizarse esa medida. Y hay otras también que pueden ser complementarias, pero básicamente se utilizan esta escala de observación que se hace directamente sobre la persona de la que se supone que tiene autismo y a veces se usa como complemento esa otra medida que se llama ADI, que es, como te digo, una entrevista. Entonces, ¿cómo se incluye a la gente en la investigación sobre autismo? De alguna forma, comprobando
que tiene autismo haciendo alguna medición sistemática que haya sido validada por la comunidad científica de esta manera. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso de las mujeres? ¿Qué es lo que podría ser, además de todo, una fuente de errores para investigar sobre autismo en mujeres? Lo que se encuentra es que las mujeres a menudo obtienen, aquí estoy leyendo otra vez, obtienen puntajes más bajos en el A2 y en otras medidas de diagnóstico confirmatorias, lo cual podría resultar en una mayor exclusión de las mujeres que participen en la investigación. Y acá podríamos decir, ¿y esto, ¿y esto qué es? ¿Por qué sucede? Bueno, aquí está el punto y esto es el motivo de que hace un rato te decía que aquí hay interacciones, entonces conviene ver las cosas por separado, cada factor por separado, pero también las interacciones en sí mismas. Y lo que te mencionaba era, por un lado, mujeres, con la complejidad que significa hablar de mujeres dentro del espectro autista. Por otro lado, autismo, con las definiciones y la complejidad que significa definir el autismo, también en términos de su definición diagnóstica, teniendo en cuenta que se diagnostica en base a pruebas como esta que se llama A2. Y por otro lado, otra palabra que no mencioné todavía, que la puse en relación con la palabra investigación, y esa palabra que me parece que es clave es la palabra camuflaje, que muchas veces, seguramente si estás aquí compartiendo este rato conmigo y mi mate, voy a tomar un sorbo de mate. Si estás aquí, muchas veces te habrás encontrado con que en distintos sentidos tenemos que enfrentar y poder confrontar y ver qué es lo que pasa con la palabra camuflaje. Pareciera que algo que podría tener que ver con puntajes más bajos en helados que impliquen que helados en mujeres representaría en sí mismo una medida que habría que revisar, y lo voy a decir solo así, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas que investigan y se dedican específicamente a eso. Yo solo estoy compartiendo aquí mis lecturas y mis preguntas también, y mis conversaciones con colegas. Entonces, camuflaje y A2 sería ya algo para pensar, por un lado. Y por otro lado, y esto tiene que ver con tantas cosas, que se encuentra, y esto como te comentaba, es resultado de una investigación que se compartió hace unos poquitos días, pero que tiene que ver con algo que se encontró muchas veces, las mujeres como obteniendo puntajes más bajos en las subescalas de comunicación y de interacción social recíproca del A2. Y uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasa si obtuvieron puntajes más bajos respecto de los hombres? El tema es si obtuvieron puntajes más bajos en esta prueba en relación con lo que podría haber pasado en otra, y aquí vamos al punto que te decía, habría que revisar helados en sí mismo, por un lado, y por otro lado, cuál es la conducta de las mujeres al hacer helados, en relación con que habría posibilidades de que las mujeres
incluso cuando están pasando una prueba, que en este caso es una prueba que a la vez es una prueba diagnóstica y una prueba que tiene que ver puede tener que ver con la investigación, pueden estar camuflando ahí su autismo. En ese sentido, es como una especie de contradicción, porque justamente estamos tratando de saber si tiene autismo y la persona está camuflando su autismo. Si está, lo contradictorio sería que una persona que está tratando de recibir diagnóstico eventualmente por medio de helados esté camuflando su autismo. Bueno, eso pasa en el caso de las mujeres. Y ya desde mi punto de vista da cuenta como ejemplo, como botón de muestra y ejemplo de la complejidad que tiene captar las características del autismo en mujeres. Si eso pasa en una prueba que están como de blanco y negro o de negro sobre blanco, en la que se trata de poner de la manera más clara posible las características del autismo para hacer un diagnóstico, aunque sea con el recorte psiquiatrizado, pero con esa perspectiva, cuando se trata de ver las características del autismo en mujeres de manera más, incluso más, desde perspectivas más naturales, se podría decir, es mucho más complejo. Bueno, lo que te mencionaba, camuflaje dentro de las pruebas. Bueno, aquí llegamos al final de las cosas que quise compartir con vos, que son por un lado algunos datos, pero también el punto de vista de la complejidad que tiene este campo y lo más básico, que es conocer que no se dan siquiera las condiciones para saber cuántas son las mujeres que están dentro del espectro del autismo y siquiera cuál es la proporción relativa. A partir de ahí, me parece que ya eh, comprender la complejidad que tiene esto puede ser en sí misma una invitación para que mucha gente se sume para trabajar en este campo en el que hace falta muchísima gente y hacen falta especialmente mujeres. Bueno, yo llego hasta aquí. Voy a dejar este material disponible. Voy a dejar de nuevo la referencia del artículo que dio lugar a esta conversación, que para mí fue un rato de webinar, de seminario, que para mí un seminario es un compartir, compartir lecturas y puntos de vista, pero también compartir comentarios, preguntas, lecturas, lecturas también por tu parte. Entonces yo llego hasta aquí, agradezco esta posibilidad y quedo a la escucha y a la espera también de tus comentarios.